Tu dinero en acción, episodio 79. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a resultados empresariales trimestrales. Empezamos la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2023, salvo una de las compañías que vamos a hablar hoy, que todavía la tenemos pendiente de comentar, que reporta además con un calendario diferente, y entonces hablaremos de sus resultados del tercer trimestre de 2023, que como ya hacía tiempo que no hacíamos ningún capítulo de estos, pues teníamos pendiente de comentar esos resultados, concretamente los resultados de nuestra participada Inditex que presentó a mediados de diciembre. Hacía tiempo que no hacíamos ningún capítulo de resultados trimestrales porque hasta esta semana que ha comenzado la carga fuerte de presentaciones de empresas y dado que al empezar la temporada nos sacamos todos los resultados que teníamos pendientes del tercer trimestre, pues no teníamos muchas compañías que hubiesen presentado novedades y además tuvimos que hacer una parada obligada, pues porque aparte del cierre anual y toda la carga trimestral que ya tenemos habitualmente, tuvimos todos los preparativos para la reunión anual. Y entonces pues tuvimos que hacer un descanso en el podcast esa semana y la semana siguiente emitimos esa reunión anual que para quien no la haya visto creo que es bastante interesante sobre lo que ha sido el año 2023, resultados, nuevas incorporaciones a cartera y una sesión de preguntas que no eran escogidas la verdad porque fueron completamente espontáneas y la audiencia escogió qué preguntaba, pero creo que ha quedado bastante bien porque pudimos en esa sesión responder bastantes cuestiones que no salieron en la propia presentación y creo que el conjunto de lo que presentamos nosotros más lo que preguntó la audiencia fue un paquete bastante completo del año 2023 y perspectivas para 2024 y el futuro. Así pues, tras aquel descanso y ese episodio especial, volvemos con uno de estos capítulos que tanto gustan a la audiencia ahora que ya tenemos contenido suficiente de compañías que han ido presentando y esta noche también va aumentando, hoy es martes por la tarde. Esta noche presentan Microsoft y Alphabet y a lo largo de la semana pues tenemos más compañías, algunas de nuestras compounders suecas, tenemos también Amazon. Previsiblemente durante las próximas 2 semanas tendremos una carga importante y probablemente en el calendario editorial de estas próximas 2 o 3 semanas este no será el único episodio que hagamos de resultados, así que para quien le gusten mucho estos episodios y que los echase en falta últimamente, pues que sepa que se avecina doble o triple ración, ya veremos. Entonces, hoy vamos a hablar de los resultados de Inditex y de cómo se está cumpliendo nuestra tesis a rajatabla. Hablaremos también de Games Workshop, la compañía productora de las figuritas para el hobby de Warhammer, una empresa de la que probablemente es de las que menos veces hemos hablado aquí en el podcast, y de cómo su trimestre decepcionante está mitigado por una valoración que parece poco exigente en los niveles actuales, del gran trimestre de Netflix, que también es otra compañía que está cumpliendo su tesis a rajatabla o incluso podríamos decir mejor de lo que esperábamos, de Tesla y su posible segunda travesía por el desierto. Primera vez que hablaremos en esa dinámica de hablar de cosas que han ido bien, cosas que han ido mal y de algunas cosas nuevas, pues en este episodio quien haya visto el capítulo de la reunión anual del fondo habrá visto que hemos tomado una posición, cada una de ellas pequeñita pero en conjunto, una cesta en el sector Life Science, salud y diagnóstico. Pues hoy por primera vez hablaremos de 2 compañías que están en esa cesta como son Sartorius Stein Biotech y Danaher y cómo el mercado parece que empieza a pensar que lo peor está detrás de nosotros y empieza a mirar con un cierto optimismo los brotes verdes que podrían estar avecinándose en este 2024 y de uno de los negocios que hemos incorporado recientemente a cartera, que ya habíamos hablado de él en algunas ocasiones aquí en el podcast, que probablemente es a día de hoy una de las compañías de mayor calidad de nuestra cartera como es MSCI y vamos a tratar de explicar, utilizando el ejemplo de esta compañía, cómo algunas veces el concepto de caro puede llegar a ser relativo.
Entonces, yendo con ello, comenzamos con Inditex. Recordaréis que nuestra tesis aquí es que a pesar de la enorme presión a la que estuvo sometida la acción por diversos temas, todo lo que sucedió en Rusia, el ciclo económico de China que también estaba afectando a sus ventas en el continente asiático, en general un sentimiento muy negativo hacia las compañías del sector que se estaban viendo disrumpidas por el comercio online y además también una transición en el equipo gestor tras la salida de Pablo Isla y la designación de Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y Óscar Maceiras como consejero delegado y un consejo de dirección formado por pesos pesados de la casa justo por debajo de este puesto de consejero delegado. Entonces recordaréis que nuestra tesis aquí es que la gente iba a querer volver a las tiendas, que el modelo online no deja de ser un complemento muy conveniente a las tiendas físicas, pero que ese modelo integrado de tienda y online, de puedo comprar a través de la página web o de la aplicación, todo ese tráfico orgánico que genera Inditex frente al tráfico pagado que tienen que buscar las entradas en las páginas web las empresas de la competencia y que además puedes devolverlo en la propia tienda y cuando vas pues también compras ese tráfico físico mixto con la página web, era un modelo que además con las ventajas logísticas que tiene Inditex a nivel global para poder suministrarse cerca de los puntos donde tiene a los clientes, ¿no? Que estén muy cerquita de manera que no le perjudiquen las tendencias inflacionarias que pueda haber en diferentes partes del mundo y con una logística muy muy eficiente, que es un modelo que parece que lo creó el señor Amancio hace 3 o 4 décadas pensado por y para el modelo online cuando lo hacía solo para la tienda física y resulta pues que es un modelo que se adapta muy bien para la venta y entrega rápida, ¿no? Además también pensábamos que la cuota de mercado que iba a ganar Inditex en Estados Unidos iba a ser incremental sobre la pérdida que podría tener en Rusia y en China, es decir, que íbamos a tener una clientela de mejor calidad, con buenos márgenes y en una economía muy dinámica como es la americana, y que la recuperación post-COVID, unido a este incremento de cuota que creíamos que iba a tener Inditex porque tiene un modelo que prevalece sobre muchos de sus competidores y a un previsible incremento de márgenes por un incremento del peso en el mix del modelo online, que es muy bueno para los márgenes de Inditex porque al final te quitas muchas partes fijas de salarios y locales comerciales de las tiendas menos rentables, pero en neto, con menos superficie comercial, aumentas ventas por la parte online y no tienes que adquirir a esos clientes como les pasa a otros retailers online que tienen que hacer ese performance marketing para pagar por ese tráfico cuando a Inditex le entra orgánicamente. Pues eso, al final, si te quitas costes fijos y el tráfico te sigue entrando de manera orgánica porque la gente se acostumbró a entrar en la aplicación, a entrar en la página web, a ver lo que hay, al final eso es muy bueno para los márgenes, ¿no? Si ganas cuota de mercado y te aumentan las ventas, se te reacelera el crecimiento en top line y tus márgenes aumentan, nosotros pensábamos, nuestra tesis era que Inditex en un plazo de 1 o 2 años podría estar haciendo el margen operativo, los beneficios operativos, beneficio neto y flujo de caja más altos de toda su historia. Y que además el consejo de dirección formado por gente de la casa que conoce muy bien las diferentes marcas de Inditex y los diferentes mercados en los que está la compañía, manteniendo además una presencia muy clara de la familia Ortega a través de la figura de Marta, pensábamos que no solo no sería negativo, sino que incluso sería positivo para el devenir de la compañía, ¿no? Los siguientes años. Entonces, bueno, pues por supuesto, post-COVID, con la reapertura de tiendas, la compañía con una base comparable de cuando estaban muchas de las tiendas cerradas, tiene un periodo de crecimientos muy fuertes, que el mercado ya contaba con ello, pero siempre estaba ahí un poco con la mosca detrás de la oreja de cuándo se iban a volver a ralentizar los crecimientos de Inditex, ya con una base comparable cada vez más exigente, volviendo a lo que sería pues un negocio bastante maduro y con poca posibilidad no solo de crecer en top line, sino de expandir márgenes, ¿no? Entonces el mercado siempre está un poco pendiente de a ver cuándo se ralentizan las ventas, Estuvo varios trimestres creciendo al 11%, 13%, 14%, y si bien es cierto que efectivamente en el tercer trimestre de 2023 ya había algunos comentarios pues por diferentes sistemas de data alternativo que manejamos, pues que daban unos crecimientos un poquito más moderados en el trimestre de verano. Y efectivamente, si cogemos ese trimestre aislado, pues la compañía presenta un crecimiento del 6,7% en top line, que parece bastante más maduro que lo que traía del 13-14%, pero luego comenta que en las primeras semanas del trimestre, es decir, lo que sería el mes de noviembre y primeras semanas de diciembre, que es una campaña bastante importante para la compañía, suele ser la de volúmenes más altos porque es la ropa de invierno, la ropa pesada, digamos, y que además abarca el periodo del Black Friday, vacaciones en Norteamérica y Navidades en Europa, pues comentan que en ese comienzo del trimestre las ventas se han reacelerado hasta el 14%. Entonces, sobre este tema de que las ventas viniesen al 6-7% en el segundo trimestre y en el tercer trimestre o primeras semanas del tercer trimestre veamos una aceleración fuerte con motivo del Black Friday y de la campaña navideña,
es que haya habido gente que haya decidido retrasar sus compras principalmente por dos motivos. El invierno entró bastante tarde, tanto en algunos países de Europa, en España lo vimos aquí, como tardó bastante en entrar el invierno. Es verdad que cuando entró después el otoño y el invierno entró bastante fuerte, pero tardó bastante en entrar. Entonces es posible que esta ropa de invierno, que es bastante pesada y es la campaña de mayor volumen, haya tardado bastante en comenzar a adquirirse, por eso las ventas del segundo trimestre o digamos de la parte final de verano hayan sido un poquito más lentas, y posteriormente al comenzar el frío, comenzar la campaña invernal, la gente fue de golpe a comprar y lo hayan hecho decidiéndose a acogerse a los descuentos del Black Friday, y que esto haya llevado a que pues se hayan descompensado un poco las ventas entre los dos trimestres, trasladándose más hacia el tercer trimestre y vendiéndose esa ropa con mayores descuentos, y que esto haya podido afectar ligeramente a los márgenes. Ya lo veremos cuando presenten los datos del cuarto trimestre, que es a cierre de enero, con lo cual se presentan pues a finales de febrero o principios de marzo, se suelen presentar. En todo caso, crecer al 7% en el tercer trimestre, y veremos si es verdad que se mantiene durante todo el cuarto trimestre una tasa de crecimiento del 14%. El promedio entre las dos épocas sería un crecimiento en todo caso de doble dígito en ventas, que con un poquito de economías de escala pues es un rendimiento muy razonable en torno a mid double digits, o sea digamos en torno al 15%. Un poquito más bajo que lo que venía trayendo, pero en todo caso muy razonable para una compañía que debería estar en un estado de madurez. Así que veremos si se mantiene esa tasa del 14 que tenían a principio del trimestre, o ha sido el boom del Black Friday y la campaña navideña y posteriormente a lo largo del trimestre se van relajando. Otro dato muy positivo para Inditex es que España ahora mismo, con los datos de crecimiento que están saliendo, ahora mismo sería la locomotora de la zona euro, uno de los pocos países que sigue creciendo cerca del 3% a nivel de PIB y que es el mercado más importante de Europa de largo para Inditex, lo cual es claramente positivo para la compañía retail. Lo cual pues son muy buenas noticias viniendo de un trimestre más paradito en verano, pero además apuntalan nuestra tesis de que Inditex está claramente ganando cuota de mercado en el sector retail a nivel global. Porque si con China en clara recesión y Rusia ya fuera de la ecuación, principalmente en Europa y Estados Unidos, tú estás creciendo al 14%, cuando según diferentes datos que utilizamos de Spending Pools, de Mastercard, etcétera, de tarjetas de crédito, en la campaña de Black Friday, los retailers a nivel Estados Unidos estaban creciendo del orden del 3-4% en la campaña de Black Friday frente a la de 2022. Claro, que Inditex presente un crecimiento que más que triplica el de la media de mercado, pues implica que Inditex está arañando cuota a sus competidores. Y esto era una parte muy importante de la tesis, porque si Inditex araña cuota, implica que va a crecer notablemente por encima de lo que crezca el sector, lo cual es muy importante para la valoración que va a hacer el mercado de los beneficios de Inditex. Y además apuntalaría la teoría de que Inditex tiene cierto pricing power, es decir, que cuando aumenta los precios, porque una de las tesis aquí era, no, pues las tendencias inflacionarias van a ser negativas para el negocio de Inditex porque le suben las materias primas, le suben los costes de la logística, le suben los salarios de los trabajadores. Pues si con todas estas tendencias inflacionarias que hemos visto en los últimos años, Inditex repercute más que la inflación en los precios de sus productos y no se destruye demanda, sino que parece que la demanda aumenta y consigue aumentar las ventas por encima de la inflación, y aún encima vemos como nuestra tesis de que el modelo online integrado tienda física y online y aplicación iba a ser muy bueno para los márgenes, en el tercer trimestre presenta unos márgenes operativos de más del 22%. Si cogemos los últimos 12 meses, los márgenes ya se le van por encima del 18%, márgenes operativos hablamos. Esto no se veía desde el año 2015. Claro, tenemos con el top line, o sea, las ventas de la compañía aumentando a doble dígito, al 12%, pues tenemos el beneficio operativo aumentando a más del 23%. Esto es una tasa de crecimiento que es impropia de un negocio teóricamente maduro, con lo cual no merece un múltiplo de un negocio teóricamente maduro. Bueno, pues beneficio operativo en máximos históricos, beneficio neto en máximos históricos y flujo de caja con una gestión de inventarios excelsa, porque una compañía retail que está creciendo así, teóricamente deberían aumentarle mucho los inventarios e incluso consigue reducirlos en el periodo. Con lo cual, una generación de flujo de caja todavía superior a la del beneficio operativo, que lleva a la compañía a que, aunque no para de incrementar sus dividendos, a seguir acumulando cada vez más caja neta en su balance. Con lo cual, pues, ¿qué os imagináis que ha sucedido? Pues desaparece el pesimismo, el múltiplo se va de lo que eran unas tremendamente deprimidas 11-12 veces EBIT, cosa que no vimos desde la crisis de 2008, a lo que son unas más normales 15 o 16 veces,
y aplicado sobre unos beneficios operativos históricos, pues la cotización se ha ido a nuevos máximos históricos. Así que bueno, contentos con la evolución de Inditex, que nos está dando una TIR quizá como la que esperábamos o ligeramente superior, desde que nosotros entramos sin haberla comprado en el momento perfecto, porque la compramos a mitad de camino y después vino 2022 y se podía haber comprado tanto en COVID, en lo más deprimido de COVID, como después en la gran caída de 2022, la podíamos haber cogido más abajo, pero bueno, la cogimos a un múltiplo razonable, ¿no? Y nuestra TIR desde entonces es un 14,5 hasta los precios actuales durante estos 3 años que llevamos en la compañía desde marzo de 2021. Y a día de hoy, pues 15-16 veces para un negocio de estas características, si bien consideramos que Inditex pues, es un negocio bastante vaca lechera con mucho pago de dividendos y que obviamente pues, no va a crecer en top line al 20 y pico %, pero bueno, un doble dígito bajo, incluso aunque se moderasen los crecimientos en los próximos trimestres, años, que es de esperar que así sea, a un dígito simple alto, digamos pues a lo mejor entre un 7 y un 9%, que con un poquito de apalancamiento operativo y esa expansión de márgenes por el modelo online que sí que esperamos que siga sucediendo, se te pueda ir a un doble dígito bajo en EBIT y en flujo de caja, pues con una compañía con una gestión como esta, nos parece que es muy atractivo para tener un fondo de armario de cartera, nunca mejor dicho, fondo de armario, pero en este caso a nivel de inversión, ¿no? Motivo de que la sigamos manteniendo en cartera, aunque pensemos que el tramo más obvio de esa revalorización ya lo haya hecho, así que simplemente hayamos optado por tenerla con un peso un poquito más reducido en cartera, digamos esas compañías de peso medio de entre el 3-3,5%. Aprovechando además que, como explicamos en la reunión anual, había muchas compañías de calidad muy elevada y con perspectivas de crecimiento, creo que superiores a las que puede tener Inditex, que se pusieron a precios muy atractivos y era un momento idóneo para reducir en las que habían tirado mucho, como fue el caso de Adobe o de Inditex, para utilizar ese cash en oportunidades muy buenas, cogiendo trenes que llevábamos mucho tiempo esperando a que pasasen. En cuanto a Games Workshop, unos breves comentarios. Es cierto que había unas expectativas bastante altas con el semestre. Es una compañía que también tiene unos cierres fiscales a mayo y a noviembre, con lo cual, dado que la compañía había hecho un avance del trimestre anterior cuando reporta el semestre completo, si tú ya tienes unos datos muy buenos del primer trimestre de ese half, digamos, pues el conjunto del semestre lo que te importa es valorar lo que ha hecho en el trimestre más reciente, que es lo que te faltaban los datos, ¿no? Y lo cierto es que Games Workshop presenta un trimestre, el segundo que nos faltaba por saber, ligeramente decepcionante, con unos crecimientos un poquito más planitos que lo que sería el trimestre anterior, porque el trimestre anterior había sido el de lanzamiento de la 10ª edición de Warhammer 40.000 y es verdad que pues, había unas expectativas muy altas y efectivamente se vendió bien, pero como que se esperaba un poquito más de cola larga de ventas en el siguiente trimestre y parece que los lanzamientos de ese trimestre, que la cola no fue tan larga y pues digamos que se quedaron un pelín por debajo de expectativas. En Games Workshop, aquí siempre con la gente con la que hablo de la compañía, hay un debate bastante candente sobre el equipo gestor de la compañía, que no son suficientemente agresivos o que no son suficientemente ambiciosos, que en muchos casos dejan dinero encima de la mesa porque las colecciones que sacan siempre se ponen sold out, ¿no? Como que se venden demasiado rápido y como que no tienen stock suficiente y que manteniendo un poco ese FOMO, ese fear of missing out de los fans del hobby, que saben que si no compran inmediatamente las cajas se van a terminar, pues que podrían gestionarlo de manera que se mantuviese un poco esa sensación de tengo que comprarlo inmediatamente, pero vender algunas unidades más. Yo, tengo aquí un poco sensaciones encontradas. Es verdad que el management en diversas ocasiones y sobre todo si lees un poco las declaraciones del management, los outlooks que da, cómo contestan las preguntas de los accionistas y demás, pues no es el equipo gestor con la mayor excelencia que nosotros podríamos llegar a encontrarnos. Es verdad que Kevin Roundtree lleva desde 2015 y ha hecho una multibagger de época desde que entró como CEO y eso pues hay que respetarlo en absoluto y hay que decir, oye, pues todo el mérito, con lo cual si ese CEO ha conseguido eso, ¿por qué vamos a poner en duda sus decisiones, no? Pero sí que es verdad que en diversas visitas que han hecho algunos compañeros a la fábrica, hablando con ellos, ya dejaron muy claro que Games Workshop no es una compounder agresiva, que no van a recomprar acciones, que van a pagar dividendos y que van a contemporizar bastante con el crecimiento. ¿Qué quiere decir contemporizar con el crecimiento? Que ellos para cumplir sus objetivos no tienen ningún interés en hacer un año de sacarla del estadio y crecer al 30% y a lo mejor luego los 2 años siguientes tener crecimientos mucho más bajos. Si pueden hacer crecimientos del 5, 6, 7% durante varios años seguidos, van a optar por esa alternativa. Eso implica que no gastan demasiado, no hacen inversiones agresivas, gestionan la IP de manera excesivamente amarrategui. Ya veremos qué pasa con el acuerdo con Amazon para explotar esa IP a través de películas y series, además a través de Henry Cavill, que es un fanático del juego, del hobby, que es el actor de Superman, ¿no? Que lo conoceréis por The Witcher y demás. Bueno, pues eso tiene muy buena pinta, pero como que estuvieron todo un primer año para firmar el acuerdo, ahora se dan otro año, el segundo completo, para explorar las posibilidades y ver qué cosas pueden hacer, con lo cual pues eso
será para largo, ¿no? Digamos que es una opcionalidad a que el hobby pueda llevarse o a la gran pantalla o a series y películas que pues pueda dar mayor conocimiento al hobby, no solo tener ingresos vía IP como royalties que tendrán directamente en la parte baja de la cuenta de resultados, sino aumentar el conocimiento del hobby principalmente en Estados Unidos y que aumente ese funnel, ¿no?, de entrada en el ecosistema o de entrada en el hobby de gente que pueda estar gastando en figuritas durante muchos años, ¿no? Es un negocio con un apalancamiento operativo importante. Los servicios centrales, las figuras tienen unos márgenes muy muy elevados. Los servicios centrales, una vez que tienes la capacidad de producción, el hecho de que te aumenten las ventas, pues es un negocio que escala muy bien y con unos márgenes que son más propios de bolsos de Hermès que de figuras de plástico. De hecho, mi amigo y muy buen inversor, Choming, de Arlas Capital, me mandaba una presentación un día que hizo que calculó el peso de una figurita de Warhammer y el precio de cada gramo de plástico inyectado era superior al precio del gramo de la plata, lo cual da una idea pues de cómo valoran los fanáticos del juego estas figuritas, que además tienes que pintarlas tú mismo y comprarles las pinturas a ellas para pintarlas y poder jugar y construir tus ejércitos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el management que tenemos. Cuando en el trimestre o en el release de la información, una de las noticias mejor acogidas por los inversores es el hecho de que la CFO se marche, pues ya da un poco la idea de que el cariño que le tienen a alguna de las personas que están ahí, ¿no? Veremos si el nuevo puesto de CFO está cubierto mejor o peor de cara a los inversores. Pero no sería especialmente optimista porque el management ha dejado muy claro que esa es su manera de hacer las cosas y que no tienen pensado cambiar. Y yo, pues si tengo que posicionarme, si tengo que elegir entre ser excesivamente agresivos y que puedan perjudicar la IP o que sean excesivamente conservadores, que vayan poquito a poco, siempre y cuando las decisiones que tomen mantengan el hobby en buena forma, que esa es la clave de todo, y yo las personas con las que hablo habitualmente sobre el hobby me dicen que está en muy buena forma, y esa es la clave de este negocio, pues tendremos que tragar con un management de estas características y punto. Entonces, ¿qué supone un trimestre un poquito más flojo? Bueno, pues en el half completo crecen al 9%. También aquí nuestra tesis es que unos bips cada año se pueden ir expandiendo los márgenes. Efectivamente, los márgenes operativos ya van por más del 38%. Son márgenes más propios de la industria del lujo que de las figuritas de plástico. Y esto implica que, pues creciendo a single digit alto y un poquito de escala de márgenes, pues está creciendo el beneficio operativo al 13% frente al 25% del semestre anterior. Entonces, bueno, si cogemos los últimos 12 meses creciendo el beneficio operativo al 18%, es verdad que en un año en el que ha sacado una edición muy relevante, entonces veremos qué pasa de ahora en adelante, pero bueno, un beneficio operativo que, como esta compañía no tiene deuda ni la va a tener por lo que parece nunca, pues le sacas los taxes y es todo puro cash. Y por supuesto, como es un negocio que requiere de muy poquita reinversión, pues todo prácticamente lo que ellos llaman el surplus cash, o sea, el cash excedente, todos los excedentes de caja que acumulen que no necesiten para su negocio, pues a dividendos directamente. Entonces, una vaca lechera, parecido al caso de Inditex, pagando muchos dividendos, cercano el yield al 4% ahora mismo, un 3,7% concretamente, frente a nuestro precio de compra, pues tenemos un yield vía dividendos de casi el 5%, que creo que un negocio de estas características está muy bien. Y comentar aquí un par de cosas sobre todas estas críticas y toda esta falta de visibilidad que parece tener el mercado ante el crecimiento. En primer lugar, cuando tienes poca visibilidad hacia el crecimiento futuro, lógicamente lo que no puedes tener es una compañía que no tengas mucha visibilidad o no tengas mucha información o certeza de cuánto va a crecer y que además esté cotizando un múltiplo muy alto. Pero si la valoración de la compañía ya recoge que las expectativas de mercado son a crecimientos más moderados o a un negocio más maduro, la compañía, pues la última vez que la miré estaba como a 15-16 veces EBIT, que no parece especialmente exigente, ¿no? Parece que ya recoge esa posibilidad de que el negocio esté bastante maduro y que pues podríamos tener la opcionalidad de esa gestión de la IP, de lo que pasa en el futuro con Amazon. Mi visibilidad hacia el crecimiento futuro es tan sencillo como, oye, esta compañía puede subir los precios 2 o 3 puntos por encima de la inflación cada año y que sus clientes sigan comprándolos. Parece que sí, ¿no? Parece que es un producto con una demanda bastante inelástica a los precios. Y creemos que es factible que en Estados Unidos, que la expansión del hobby, introduciendo colecciones más baratas para que se incorporen nuevos fans al juego, comprando cajas de 60 libras en vez de las caras, etcétera, podría ser que el número de jugadores a nivel global vayan poquito a poco aumentando un pequeño porcentaje. Tenemos 2 o 3 puntos por aquí. A través de ese pequeño aumento de la piscina de jugadores tenemos 2 o 3 puntos vía precios.
tenemos un poquito de escala en márgenes, que vemos que conforme aumentan las ventas los costes no le aumentan tanto y podemos ir aumentando un poquito los márgenes, pues 2 o 3 puntos más otros 2 o 3 puntos, ya estaríamos en lo que hablábamos antes, ¿no? En un high single digit con un poquito de escala de márgenes. Mal se le tendría que dar a esta compañía para que en plazos largos, en EBIT, flujo de caja, beneficio neto, no componga, aunque sea a un doble dígito bajo, ¿no? Y además tenemos la opcionalidad de que en algún momento pues aumenten mucho los royalties vía IP porque salga un videojuego determinado que pueda tener mucho éxito, o porque salga una de las películas o series de Amazon, y que entonces se acelere el crecimiento y no solo tengamos más EBIT y flujo de caja, sino que el múltiplo se ajuste a una compañía de más crecimiento. Porque el problema que tienes cuando te compras una compañía a 25 o 30 veces y que el negocio está maduro, puede ser es que experimentes una compresión en ese múltiplo y que entonces pues los beneficios aumenten un poquito a poco y tú, como comprimes el múltiplo por el camino, como inversor lo hagas muy mal, ¿no? Pero si de partida estamos hablando de que ahora estaría a 15-16 veces de los próximos 12 meses y nosotros además es que nos la hemos comprado un 25% más abajo de donde está ahora mismo, es decir, podríamos decir que nuestra inversión la tenemos hecha unas 12-13 veces del beneficio operativo que puede hacer esta compañía durante el próximo año. Parece que estamos razonablemente cubiertos a nivel de valoración para evitar esa posible compresión de múltiplo, y lo que venga por encima, pues bienvenido sea. Mientras sucede, un crecimiento de doble dígito bajo debería ser a múltiplo estable lo que nos llevemos como inversores, vamos cobrando dividendos y la opcionalidad de que suceda algo en el futuro sería asumar frente a estas asunciones tan razonables. Así que es así de sencilla mi visión de la compañía. Buy and hold, un negocio de muy buena calidad, con unos márgenes muy buenos y con un management, vamos a decir, digamos, suficiente, pero también con el que somos perfectamente conscientes de lo que hay y que somos nosotros los que hemos decidido convivir con ellos. Y vamos ahora con la que quizá es la nota más positiva de lo que llevamos hasta ahora de campaña de resultados, probablemente junto con MSCI, que hablaremos de ella después. E insisto, no es por escoger las que han presentado bien. A continuación hablaremos de una que ha presentado bastante mal, pero en general hasta ahora lo que llevamos de campaña de resultados ha sido bastante favorable para nuestros intereses. Y esta compañía es Netflix, la compañía de streaming sobre la que en su día publicamos una tesis de inversión que se llamaba Netflix integrando el entretenimiento global, que podéis escucharla en uno de los capítulos del podcast, y que posteriormente en diversos capítulos de resultados empresariales hemos ido actualizando un poco esta tesis. Pues el de Netflix es un caso parecido al de Inditex en cuanto a cómo se han ido cumpliendo los diferentes parámetros de nuestra tesis de inversión, pero quizás si cabe un caso todavía más extremo que el de Inditex, porque en el caso de Netflix no es que se haya ido cumpliendo, sino que ha superado con creces cada una de las métricas que nosotros pensábamos que iban a ir sucediendo. Y también es un buen ejemplo de por qué una compañía con una revalorización muy fuerte en un periodo de tiempo no demasiado largo desde la inversión inicial, como hablamos aquí en el caso de Constellation Software, cuando la ejecución del management o la evolución de sus números acompaña a la perfección a la cotización, que es el escenario ideal en el que tienes una revalorización fuerte, pero que consideras que además es que el potencial no se ha reducido, como veremos después cuando demos algunas cifras de la situación actual de la valoración. Y es que, por daros algunas pinceladas de lo que nosotros pensábamos que iba a suceder, para compararlo con lo que está sucediendo, nosotros invertimos en Netflix en un momento de mucho pesimismo porque se estaba ralentizando la entrada de nuevos usuarios, asumiendo que Netflix era el líder absoluto de una tarta que crecía, como era el streaming, pensando que esa tarta iba a seguir creciendo porque es mucho más conveniente la demanda a la carta, digamos, el entretenimiento a demanda del consumidor en cuanto al género y el momento para visualizarlo, pues era una propuesta notablemente superior a la de la televisión en línea. Y que además Netflix tenía un pricing power oculto en cuanto a que tenía 100 millones de hogares que estaban visualizando Netflix sin pagar por el servicio y que, gestionando todas esas contraseñas compartidas, iba a poder reacelerar la entrada de nuevos usuarios, lo cual, teniendo en cuenta que Netflix ya tenía pagados todos sus gastos y el contenido es muy escalable, es decir, es un negocio en el que cuando tú tienes toda esa inversión hecha, cada usuario extra que entre va directo a los márgenes, lo que nos gusta, lo que solemos hablar aquí de inyección directa a la vena, un negocio que se traslada muy bien el incremento en ventas a EBIT y a flujo de caja, y que además Netflix, tras unos años de inversión muy fuerte y de márgenes negativos, había alcanzado ese punto de equilibrio ideal en el que, invirtiendo una cantidad que ya iba a quedarse más plana, que iba a dejar de crecer, su ventaja competitiva frente a la competencia, que estaba pasando por claros momentos de debilidad y que tenían que reducir inversiones, que estaban con márgenes negativos o que incluso tenían en algunos casos negocios legacy o negocios de televisión lineal heredada que se estaban desplomando por un precipicio y que tenían que atender a ese flujo de caja que estaba cayendo,
estando muy limitados para tener que pasar por ese proceso de inversión fuerte para generar un catálogo de contenido profundo por el que Netflix ya había pasado. Esos procesos de disrupción en el que el líder empieza antes que los demás, invierte pensando en el futuro, los demás están mirando el corto plazo de sus finanzas y entonces el disruptor termina ganando la partida. Nosotros además asumíamos que con una ligera entrada de usuarios de un 5%, entre un 5 y un 10% nos servía en el top line, a lo cual si le añadíamos un poquito de pricing power, esas pequeñas subidas de precio que van realizando a lo largo de los años, ya nos daban un crecimiento en ventas que con la escala tan fuerte que tiene ese contenido, que iba a crecer de una manera mucho más reducida que el crecimiento en ventas, nos iba a producir unos aumentos en EBIT y en flujo de caja que nos salían porcentajes muy desorbitados de crecimiento. Y que además entonces la estábamos comprando en un momento de mucha depresión, que me salía una valoración que yo decía, pero si esto puede hacer en torno a 10 billion EBIT en un par de años, si estaba a 80, o sea, en aquel capítulo yo decía, bueno, es que según estaba haciendo los números en directo cuando estaba grabando, estaba diciendo, es que es ridículo esto, parece que lo que estoy diciendo aquí es algo que me lo estoy inventando, que parece algo completamente exagerado para darle empaque a la tesis, y no, es increíble a día de hoy, lo pienso, que pudiésemos cargar en esta compañía a una valoración de 80 billion con lo que os voy a contar ahora que está haciendo y lo que le viene por delante. Una verdadera barbaridad. Y además, por último, pues considerábamos que estábamos invirtiendo en una compañía que tenía un management excelente, que había pasado por varias crisis intermedias y siempre había conseguido reconducir el barco, con sus intereses muy alineados y además enfocados en un único propósito, mientras que gran parte de la competencia o tienen diferentes líneas de negocio y el vídeo pues no es lo que más les interesa, es como algo adicional, o como decía, pues tienen negocios heredados a los que están atendiendo que tienen bastantes problemas, y al final pues ese foco en un único propósito, en una única línea de negocio, pensando siempre a largo plazo, en un sector tan competido, pues tenía grandes posibilidades de terminar ganando. Pues bien, tras la travesía por el desierto de 2022, que fue cuando nosotros aprovechamos para invertir en la compañía, cuando reinaba el pesimismo y que el mercado estimaba que no iba a conseguir volver a añadir suscriptores de una manera notable. De hecho, en la primera parte de 2022 recordaréis que con todo lo de Rusia incluso había tenido trimestres de pérdida de suscriptores. Pierden 200.000 suscriptores en el primer trimestre de 2022. Ahí fue cuando presentaron aquellas cuentas. En 2 trimestres consecutivos cayó un 40 y en el siguiente trimestre otro 40 y mandan la compañía de $700 por acción a 160, creo que llegaron a cotizar, una caída del 80% en una compañía en la que realmente lo único que había cambiado era la narrativa, un poco las expectativas del mercado sobre su crecimiento. Pues en la parte final de 2022 ya empiezan a mejorar las cosas, ya tienen 2 trimestres con 2,4 y 7,7 entradas millones de usuarios, me refiero. Esto les lleva a un año 2022 con 8,9 millones de usuarios nuevos, que yo os decía aquí en algún capítulo que para mí me servía incluso con ese incremento de usuarios, porque de ahí para abajo en la cuenta de resultados los incrementos iban a ser mucho más notables. Pero es cierto que 8,9 millones de usuarios de 2022, cuando venías de años de 18 millones, 36 millones en plena pandemia en 2020, 27 millones en 2019 y 28 millones en 2018, era unos claros síntomas de que el negocio a nivel de suscriptores estaba muy maduro, o digamos que lo mejor estaba detrás y que ya pues empezaban a tener que tocar otras palancas en cuanto a la escala en el contenido, a las subidas de precios, y eso pues es razonable que el mercado lo pague a un múltiplo muy inferior. Y entonces es cuando, también lo comentamos aquí, el management decide atacar las contraseñas compartidas, es decir, monetizar todos esos usuarios que estaban disfrutando de Netflix pero no pagaban por el servicio, y además para poder fomentar que esos usuarios muy sensibles con el precio pudiesen incorporarse al servicio pero pagando una cuota más reducida, deciden también añadir una cuota soportada por anuncios, una cuota que la suscripción mensual es más bajita, pero en la que te introducen anuncios en las series y en las películas. Bien, entonces empieza 2023, en el primer trimestre añaden 1,8 millones de usuarios, que es bastante mejor que los 200.000 usuarios negativos que habían quemado en el primer trimestre del 22, pero es verdad que allí les había afectado todo lo de Rusia y demás, y siendo un primer trimestre que suele ser el más flojo del año, pues 1,8 millones no estaba mal. En el segundo trimestre, esta implementación progresiva por países del tema del ataque a las contraseñas compartidas, que te empezaban a mandar un mensaje, luego ya iban cerrando más el cerco y luego ya se convertía en insalvable el tema de poder compartir la contraseña y ya te obligaban a meter un código, identificarte, como detecten que estás en una IP diferente, directamente no puedes ver el servicio y la gente pues termina por suscribirse a una de sus cuotas baratas. Y empezó ya
de manera más intensa en el segundo trimestre del año, especialmente en marzo, con lo cual solo vimos un trimestre del año. Y yo os decía, cuando esto afecte a trimestres completos vamos a ver entradas bastante importantes. Bien, pues 1,8 millones de usuarios entran en el primer trimestre, 5,9 millones de usuarios entran en el segundo trimestre, 8,8 millones de usuarios entran en el tercer trimestre. Y aquí es cuando yo os digo, bueno, pues caray, Netflix al ritmo que va, lleva a septiembre 16 millones, un poquito más de 16 millones de usuarios, que es el doble que todo lo que había hecho en 2022. Solo con que Netflix haga un cuarto trimestre en su media histórica, que suele hacer en el cuarto trimestre en torno a 8 millones de usuarios, nos vamos a ir a 24 millones de usuarios en el año 2023, que no solo es el triple de lo que había hecho en todo 2022, sino que estaría en el top 3, top 4 de años históricos de Netflix en entrada de usuarios, incluyendo algunos años como 2020 y 2021 que estuvieron claramente afectados por la pandemia, el lockdown, y mucha gente se dio de alta de golpe, ¿no? Entonces, pues me parecía que podía ser un año extraordinario, un año en el que no estaban subiendo precios, pero con todos esos usuarios nuevos, si luego empiezas a tocar las palancas de precios, le podían venir unos apalancamientos operativos a Netflix que iban a hacer aumentar los márgenes, el flujo de caja y el EBIT a unas tasas muy notables, ¿no? Y que la compañía permanecía muy barata. Pues bien, en el cuarto trimestre, que siguen con la implementación de las contraseñas compartidas y además es el fuerte a nivel de contenido del año, le entran más de 13 millones de usuarios. Este dato no solo destroza por completo todas las previsiones de los analistas, sino que es el mejor trimestre de Netflix desde el primer trimestre de 2020, en el que ya sabéis lo que pasó, uno de los mejores, por supuesto, trimestres de la historia, y cierra el año con 29 millones y medio de usuarios, que está muy por encima de las previsiones que yo tenía, y convierten al año 2023 en el mejor año de la historia de Netflix salvo 2020, que ya recordáis, insisto, lo que pasó en aquel año, y supera incluso a datos como 2018 o 2019, donde hicieron 28 y 27 millones de usuarios, cuando Netflix estaba en la rampa más vertical de su crecimiento, cuando estaba teniendo esas tasas de crecimiento de compañía hipergrowth que el mercado ya asumía que nunca iban a volver. Pues le entran en 2023 más usuarios que en aquellos años, el segundo mejor dato de toda la historia de Netflix en un negocio teóricamente maduro. Esto refrenda nuestra tesis de que Netflix tenía un pricing power oculto, que no es realmente una subida de precios. Era un potencial oculto de monetizar todos esos usuarios que no pagaban, que estuvo facilitando que la gente compartiera esas contraseñas para extender sus redes y decir, bueno, venid a probar el servicio que nosotros ya estamos pagando todo ese contenido, y posteriormente todos esos usuarios que ya están acostumbrados a utilizar el servicio ya los monetizaremos. Y al monetizarlos el contenido no te cuesta más, directamente va a la expansión de márgenes. Pues bien, no solo el dato de usuarios es completamente extraordinario y muy por encima de las previsiones que nosotros teníamos, sino que a nivel de márgenes sucede lo siguiente. Yo venía diciendo que la partida de cash outflow o salida de caja en contenido de los últimos trimestres con todo lo de las huelgas y demás venía muy bajita y que eso se iba a ir trasladando a la amortización, es decir, venía avisando de a que Netflix le van a aumentar las ventas a una tasa superior a lo que venía teniendo estos últimos trimestres y además la amortización de contenido va a ser más baja, los márgenes le van a volar a la compañía. Pues presenta un 17% de margen operativo en el cuarto trimestre, que es teóricamente cuando más contenido presentas, es cuando más llevas amortización, con lo cual el cuarto trimestre de Netflix históricamente siempre es un trimestre de márgenes muy bajos. En 2021 un 8% de margen operativo, en 2022 un 7% de margen operativo, frente a otros trimestres como el primero y el segundo, que son trimestres de menor presentación de contenido ante la audiencia y trimestres en los que suele hacer márgenes del 25 o 20%, ¿no? Bueno, pues frente al 7 u 8% que hizo en los últimos años, hace un margen operativo del 17% en el cuarto trimestre del año. Si miramos el año completo, los márgenes operativos ya se elevan por encima del 20% y además en la nota para accionistas aumentan el guidance de margen para 2024 desde el 22% que habían dicho hasta el 24%. Es decir, una expansión de 4 puntos entre 2023 y 2024 y ya veremos si son 4 puntos porque esta gente siempre suele superar sus guidance y veremos si finalmente es del 24 o más bien del 25-26. Lo cual pues refrenda nuestra teoría de que aquí los márgenes iban a aumentar muy rápidamente conforme esa amortización de contenido pasase de la salida de flujo de caja al P&L, o sea, la cuenta de resultados, y que ese contenido tan plano con un aumento muy claro de las ventas iba a trasladarse muy bien a la parte baja de cuenta de resultados, a los beneficios operativos, que es lo que a nosotros nos interesa. Además, toda esta entrada tan fuerte de usuarios y las subidas de precios que han empezado a hacer a final de año, que durante 2024 ya las vamos a ver íntegramente,
con el peso argentino devaluándose un 50%, que para todos sus suscriptores en Argentina tiene un impacto, ya dan una orientación de aumento de los ingresos al 13% en el primer trimestre de 2024. Si no fuese por lo del peso argentino estarían en el 16%, o sea, solo lo del peso les come 3 puntos de aumento en el crecimiento. Claro, una compañía que sin divisa está creciendo en top line al 16%, con el apalancamiento operativo que tiene, pues lo que estamos viendo es que los beneficios operativos y el flujo de caja le están aumentando exponencialmente, le están volando. Para que os hagáis una idea, el EBIT del cuarto trimestre de 2023 aumenta un 172%. Es decir, estamos viendo una compañía que con aumentos de ventas del 12% en top line, el EBIT se le está triplicando año a año. Incluso si cogemos el año completo 2023, habiendo visto el impacto de todo esto de las contraseñas compartidas solo en la última parte del año, y las recientes subidas de precio en el último mes, o sea, no han tenido prácticamente impacto en 2023, pues estaríamos hablando de que en el conjunto del año, con el incremento tan fuerte que hemos visto en la parte final, el EBIT del año completo estaría aumentando a más del 23%. Este efecto lo vamos a ver de manera más notable en el año 2024, conforme ese incremento en márgenes o esa amortización de contenido se vaya llevando a la parte de gastos de la compañía, y los incrementos en ventas que digo ya muy asegurados del 13% más se vayan llevando a la parte alta de la cuenta de resultados, con unas estimaciones de que probablemente con unos márgenes del 24-25% sobre unas ventas de pues unos 38 billion me salen a mí con las tasas de crecimiento que están dando, pues 25% sobre 38 billion, pues unos 9.500, 9.600 millones de EBIT, o lo que vendría a ser una compañía que teóricamente el mercado decía que estaba madura, incrementos en los beneficios operativos para 2024 del orden del 40%. Claro, bueno, pues ya os imagináis cuál fue la reacción del mercado, ¿no? La acogida fue muy positiva, no sé si ese día subieron un 10 o un 12% las acciones y todos los días siguientes continuaron subiendo, se fueron muy rápidamente del orden de 480 a casi $600 por acción. Insisto, una compañía que la vimos irse de 700 a 160 $160, casi 600. Es una compañía que desde los mínimos de 2022 prácticamente se ha cuadruplicado. Obviamente nosotros no solo compramos en los mínimos, habíamos comenzado a comprar un poquito antes, tenemos de precio medio más o menos $300 por acción, compramos a 360 y luego posteriormente compramos a 190, con lo cual pues en nuestro precio medio de 300 se ha prácticamente duplicado. Entonces vosotros diréis, ¿no? ¿Y de ahora en adelante qué? Porque ha sido una excelente inversión para nosotros. Lógicamente la TIR pues, es extraordinaria durante estos 2 años, desde principios de 2022 que invertimos la primera vez en la compañía. ¿Y qué tenemos por delante? ¿No se ha puesto ya exigente? Tras cuadruplicarse desde mínimos, ¿no empieza a ser un poquito más exigente la valoración y el potencial de revalorización posterior es más reducido? Bien, obviamente cuando inviertes en una compañía en el extremo de pesimismo y no solo normaliza esa visión que tiene el mercado, vuelve a cambiar la narrativa y ya se vuelve a asumir que es el líder de una tarta que crece y que su management es el que mejor ejecuta de todo el sector, y además la compañía durante ese proceso no solo normaliza el múltiplo que el mercado paga por sus beneficios, sino que esos beneficios aumentan mucho, pues lógicamente este proceso, lo que ha sucedido estos 2 años, pues es irrepetible. Digamos que esa subida tan fuerte o esa parte tan importante de la TIR no considero que vaya a seguir produciéndose a ese ritmo, pero nosotros, como ya expliqué aquí algunas veces, nosotros lo que tenemos que valorar es si el dinero que tenemos invertido en esa compañía, risk-reward, es decir, pues el riesgo que estamos asumiendo frente al potencial que le vemos a la compañía, nos parece que es el mejor sitio para tenerlo depositado. Y lo cierto es que Netflix, es verdad que su cotización ha subido muchísimo, a la par que sus finanzas, que también han mejorado muchísimo, pero también es cierto, como comenté aquí cuando hablé de la parte de la tier o de la suscripción por publicidad, que Netflix está pasando a ser dueño de su propio destino en cuanto a la fijación de precios y a cuánto monetiza esa tier, ¿no? Porque está claramente fomentando que nuevos usuarios entren en la suscripción por publicidad. Se habla incluso de que en algunos países van a eliminar la suscripción más barata, premium, digamos, o la suscripción sin anuncios más barata, para fomentar que todos esos usuarios sensibles al precio se pasen al sistema con publicidad, de manera que tenga una masa crítica mucho más amplia para venderle a sus anunciantes y digamos que tengan muchos espectadores que estén en la tier para después ir cargando de anuncios todas esas series, esas películas, con lo cual digamos que, como le pasó a YouTube al principio, cuando Google era propietario de YouTube y prácticamente no te ponían anuncios, tenía una naranja sin exprimir que ellos podían de una manera teledirigida ir decidiendo cuándo implementaban ese crecimiento potencial, ¿no? Tenían toda esa audiencia y podían ellos ir decidiendo a qué ritmo iban implementando los anuncios hasta el día de hoy, que es una plaga la cantidad de anuncios que tiene YouTube, ¿no? Entonces, siguiendo esa estela,
Netflix, ofreciendo una experiencia muy curada, puede poquito a poco, con todos esos millones de usuarios que ya van por más de 20 millones de usuarios en la suscripción por publicidad, y claramente si vas a eliminar los planes más básicos van a aumentar mucho los suscriptores de ese plan, y pues te estás convirtiendo en la televisión global, y la televisión global tiene un potencial de monetización vía anuncios pues muy relevante, ¿no? Aquí entran ya otras métricas como el engagement que hablé aquí, de que pues 2 horas de visualización al día parece que es una métrica muy buena para poder monetizar, y pues ya veremos cómo consigue hacerlo Netflix para mantener ese engagement y de ofrecer una experiencia muy buena que se parezca a la premium, pero sin que aumente muchísimo el churn, ¿no? Porque alguien que está pagando una cuota muy bajita y que tiene muchos anuncios o que vas implementando cada vez más anuncios, pues tienes que ir a hacerlo de una manera progresiva, de manera que no se te aumente mucho la tasa de abandono del servicio porque deteriores mucho la experiencia. Esto lo iremos viendo a lo largo de los próximos años, pero el hecho de que Netflix pase a ser más dueño de su propio destino a nivel de monetización y que no dependa tanto de las tendencias macro, que si el consumo discrecional, de que un usuario pueda decidir me doy de alta en un servicio de 17, 18, 19 o 20 euros al mes, pues que ya no es tan sencillo que tantos usuarios nuevos entren, que tenga cuotas muy baratas para poder entrar, pues lógicamente hace más previsible ese crecimiento. Eso que hablamos aquí siempre de tener negocios en los que tengamos una gran visibilidad de cómo van a crecer los próximos años. Y eso, lógicamente, pues es algo que vale dinero, ¿no? Que merece un múltiplo superior a cuando tienes muchas dependencias externas o no depende de ti mismo ese crecimiento. Entonces yo aquí hago unos números muy básicos. Yo digo, pues posiblemente a Netflix le quede algo de las contraseñas compartidas. Hablaba de 100 millones de usuarios y estamos hablando de que una parte importante de lo que puede haber entrado en 2023 viene de ese ataque a las contraseñas compartidas. Si han entrado 29 millones de usuarios y solo una parte viene de ese ataque, pues a lo mejor han quemado 15 o 20 millones de usuarios de esos 100 millones que había. Bueno, le puede quedar un viento de cola para estos próximos trimestres en los que a lo mejor sigue añadiendo usuarios de esos que no pagaban, pero en algún momento eso empezará a declinar. Digamos que no es permanente que vayan a estar Netflix metiendo 30 millones de usuarios todos los años. Bueno, pues vamos a asumir que puedan quedarle algunos trimestres y que luego vaya normalizando, pero desde 260 millones de usuarios que tiene hoy, yo digo, creo que en algún momento Netflix va a tener 300 millones de usuarios. Ya no hablemos de 400 o 500, ¿no? Que sería mucho más ambicioso. No, pero 300, desde 260 que está, creo que va a tener 300. Sí, creo que Netflix en algún momento en los próximos tiempos la vamos a ver con 300 millones de usuarios. Bien, primera asunción que hago. Segunda asunción, el ARPU, o digamos el revenue o las ventas medias por usuario que ahora mismo andan por 11 dólares y pico al mes. Creo que en algún momento cuando Netflix opte por monetizar el ad tier o la cuota con anuncios, que a día de hoy os dije que la carga de anuncios era muy bajita porque estaban extendiendo sus redes y que probablemente después lo empiecen a monetizar, más esas subidas de precios progresivas en países desarrollados y que los países emergentes están pagando cuotas muy bajitas y que probablemente en los próximos años también vayan aumentando un poquito los precios en esos países de cuota muy baja, creo que es razonable pensar que en algún momento en los próximos años el ARPU, la media de ingreso por usuario de Netflix, vaya pasando desde 11 dólares que está hoy hasta un nivel promedio de las cuotas premium de 18 y las cuotas más baratas con la monetización de los anuncios a un nivel de 15 dólares por usuario y mes. Creo que es algo bastante razonable asumirlo. Bien, tenemos la segunda asunción. 300 millones de usuarios, 15 dólares por usuario y mes. Con esto ya podemos calcular unas ventas estimadas, digamos, para un año futuro 2028. 300 millones por 15 dólares al mes por 12 meses, tenemos 54.000 millones de dólares en ingresos. Tercera asunción, creo razonable que con la dinámica de Netflix de que acaba de expandir los márgenes por encima del 20% en el año 2023, que ya está dando una orientación del orden del 24%, veremos si no más, en el año 2024, y que ya habían dicho en numerosas ocasiones que la gestión de su negocio, cómo modelaban tanto el crecimiento en top line como los costes y la inversión en contenido estaban orientados a obtener una expansión de márgenes del orden de 3 puntos al año. Nos están guiando ahora que van a expandir los 4 puntos en 2024. Pues a lo mejor a 4 puntos no, pero en 2-3 puntos durante los próximos 4 años, pues yo veo razonable pensar que si este año hacen un 24%, podamos tenerlos en unos márgenes superiores al 30% en el año 2028. Y esto no son elucubraciones mías. Si miráis las estimaciones de los analistas, le dan márgenes operativos del 32% en el año 2028, ¿no? Entonces, bueno, asumiendo unos márgenes del 32% sobre unas ventas de 54.000 millones, tenemos pues unos beneficios operativos de unos 17.000 millones de dólares
nota al pie, acaban de hacer 6.000, o sea, importante hablar de que los beneficios operativos de Netflix en los próximos 4 años se pueden triplicar con estas escalas, estos aumentos de doble dígito bajo en top line y el importante incremento en márgenes que se les va a producir. Y 17.000 millones, pues vamos a por la cuarta asunción. Yo creo que Netflix, en ese estado ya de mayor madurez que puede tener en el año 2028, va a seguir el mercado pagándola 30, 35, 40 veces EBIT como lo hemos visto en los últimos años. Pues no, pues yo creo que va a merecer un múltiplo más bajo. ¿Cuánto? Pues no lo sé, digamos que probablemente menos de 30 veces, probablemente 20 sean pocas para un negocio que va a seguir siendo líder, que todavía va a seguir creciendo, que tiene las diversas opcionalidades de los juegos, etcétera, que con un management excelente y que además tiene una grandísima conversión de EBIT a flujo de caja, que va a estar en ese momento ya devorándose y remunerando a los accionistas. Bueno, pues vamos a poner, digamos, ligeramente por encima de la media de mercado, pues 25 veces. Bueno, pues 17 billion a 25 veces, que es un múltiplo claramente inferior al que ha tenido estos últimos años. Sería una valoración de la capitalización de mercado de Netflix para 2028 de 425.000 millones. Estamos hablando de una compañía que hace nada estábamos cargando a 80.000 millones. O sea, una compañía que podríamos tener una valoración superior a 5 veces la que tuvo en el pico de pesimismo de 2022. Pues 425.000 millones, hay 437 millones de acciones, pues haciendo una división rápida nos sale un precio objetivo de $970 por acción de Netflix. Es decir, un precio claramente superior al que cotiza actualmente. De hecho, si cogéis $970 por acción y lo descontáis al 15%, vamos a pedirle una tesis como esta, qué mínimo que pedirle que nos componga el 15% los próximos años. Si descontáis $970 por acción de 2028 y durante 4 años descontado al 15% lo traéis a valor presente, ¿sabéis qué precio objetivo daría esta valoración de Netflix a día de hoy? Pues $560 por acción. Es exactamente el precio al que cotizan las acciones después de haber presentado estos resultados. El mercado directamente ha asumido estos nuevos números, directamente ha asumido que Netflix puede alcanzar estas ventas y estos márgenes, directamente ha asumido que es una compañía que puede valer más de 400.000 millones de capitalización en el año 2028 y directamente ha asumido que Netflix, desde donde está actualmente, podría componernos al 15% anual compuesto con una mucha mayor predictibilidad de estos retornos. Es decir, que la visibilidad que tenemos de que Netflix de 260 millones pase a 300, que el ARPU pase de 11 a 15 y que los márgenes se les tiendan por encima del 30% es mucho mayor que la que teníamos hace unos años. Con lo cual, bueno, pues es verdad que una parte muy importante de la TIR la hemos hecho, pero también es verdad que no encuentras en el mercado muchas alternativas en las que de una manera bastante segura o con bastante predictibilidad o digamos de una manera con bastante visibilidad en esos retornos puedas componer al 15% anual los próximos 4 años, ¿no? Por eso me parece un buen ejemplo de una compañía que, a pesar de que ha subido mucho, la valoración sigue siendo bastante razonable y que le seguimos viendo potencial para mantenerla como un peso que ahora, con toda la revalorización, ya es un peso muy importante en la cartera del fondo, ¿no? De hecho, después de Constellation, ahora mismo pues es nuestra segunda posición en cartera con un peso ligeramente superior al 8%, que para nosotros es un peso muy elevado, ¿no? Así que bueno, pues imaginaros, ¿no? Si estábamos contentos con la evolución de Inditex, imaginaros con lo que está pasando en Netflix. Bien, pasamos ahora a lo que sería, digamos, de momento de lo que llevamos de campaña de resultados, la cruz de la moneda, o digamos la que ha presentado peor de lo que tenemos hasta ahora. Todas las demás han presentado razonablemente bien, pero Tesla presentaba un informe que el mercado acogió con cierta frialdad. Nosotros ya veíamos viendo que el año 2024 para Tesla no teníamos mucha visibilidad en las ventas, tipos de interés, macro, competencia china, bajadas de precios, pues parece que estaba como empezando su travesía del desierto. Y efectivamente, pues la presentación de resultados de Tesla confirma que no hay mucha visibilidad para 2024. Había 2 variables principales que el mercado iba a atender en los resultados de Tesla del cuarto trimestre de 2023, como eran el guidance de producción y deliveries de 2024 a nivel de la división de vehículos. Más que de producción y deliveries, vamos a decir solo de producción, porque Tesla hasta ahora pues tiene vendida toda la producción que conseguía sacar de sus fábricas y si no era un precio era otro. O sea, básicamente Tesla, para vender toda la producción, escalando esas fábricas, esas megafactories, ha conseguido ir vendiendo toda esa producción para ser dueña de su propio destino y que todos los aumentos de producción se trasladasen a aumento en ventas para no acumular inventario, a costa en algunos casos, como hemos visto en 2023, de tener que bajar un poco los precios para que no se le acumulasen los inventarios, es decir, de asegurar que toda su producción la vendiese poniendo siempre su producto de manera que el mix entre precio, calidad de su tecnología y demás siempre fuese más atractiva que la propuesta de la competencia. Así que, digamos, guidance de producción para 2024 y los gross margin de la división de automóviles, es decir, ¿has conseguido repercutir en tus costes las bajadas de precios o al revés?
las bajadas de precios que estás implementando para vender toda tu producción se han visto acompañadas de recortes en los costes de producción o recortes en el coste unitario de cada vehículo, de manera que tú estés consiguiendo ya que los márgenes dejen de bajar. Bien, si Tesla es la cruz en la temporada de resultados, en la moneda de cara y cruz, pues Tesla claramente es la parte negativa. En la presentación de resultados de Tesla, el cara y cruz es los márgenes y el guidance de producción. Digamos que los márgenes de la división de vehículos efectivamente muestran que ha hecho suelo y ya de hecho en el cuarto trimestre vemos como ligeramente se produce un incremento en el gross margin de la división de automóviles y vuelven a publicar una reducción muy notable en el coste unitario de producción. También es verdad que dicen que ya están muy cercanos al límite y que cuando consigues escalar, la posible ventaja adicional que te queda para recortar precios unitarios pues se va acercando a su límite. Pero en todo caso, noticia muy positiva ver que los gross margin de la división de automóviles hayan hecho suelo. Y la parte negativa, o digamos la cruz de la moneda de la presentación de resultados, es que no es que el guidance de producción fuese malo, es que no dan guidance. Es decir, casi el peor de los escenarios posibles para el mercado es que no le des información. La incertidumbre es lo que menos gusta al mercado. Y en esa línea donde ellos hablaban de lo que esperaban producir en el año, directamente dicen que el crecimiento va a ser muy inferior al de 2023, que no hay mucha visibilidad y que pues Tesla está, digamos, en esa travesía o digamos en ese valle de producción entre lo que fue, pues primero sacan el Roadster, luego sacan con los beneficios del Roadster, sacaron el Model S y el Model X, venden eso y con los beneficios se ponen a producir la siguiente plataforma, que es el Model 3 y el Model Y. Por el medio pasan por una travesía y ahora, después del pico de ventas, que el Model Y ha sido el vehículo más vendido del mundo de cualquier tipo, no de combustión o eléctrico o híbrido, no, de cualquier tipo de vehículo, el Model Y es el vehículo más vendido del mundo en 2023, cosa que Elon Musk dijo que iba a producirse 2 años antes de que pasase. Están los tweets por ahí guardados. Él dijo que en el año 2022 a nivel de ventas en dólares, porque era un coche todavía caro, y que en el año 2023 a nivel de unidades. Pues tal cual, en el año 2023 1.300.000 Model Y en el mundo, que es el vehículo de cualquier tipo más vendido del planeta. Y esto con la penetración que tienen los coches full electric todavía a nivel global. Es decir, tiene muchísimo más mérito porque no se venden 80 millones de vehículos eléctricos en el mundo, sino que las ventas todavía son muy reducidas, con lo cual imaginaros la penetración, la cuota de mercado que tiene Tesla, como ya hablamos aquí en diversas ocasiones, sobre los vehículos o sobre esa gente que decide comprarse un full electric, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dato muy negativo que no den producción y están en ese valle entre el Model 3 y el Model Y, que han sido vehículos muy vendidos. Ahora están con el refresh del Model 3, que primero salió en Europa y ahora pues va a salir en Estados Unidos, con lo cual se espera que haya un push bastante importante de ventas del Model 3 en Estados Unidos. A continuación viene lo que se llama el proyecto Juniper, que es como pues el Model 3 Highland, que es el refresh del Model 3. Pues a continuación sacarán el refresh del Model Y, que irá primero en China, luego irá en Europa, luego en Estados Unidos. Y como que le viene un año y medio en el que van a seguir un poco apretando la naranja del Model 3 y el Model Y con los refresh, pero que ya no son plataformas nuevas, no son productos unitarios, digamos, diferentes. Tienes ahí lo del Cybertruck, que sí que es verdad que a lo mejor este año puede vender entre 10.000 y 50.000 unidades, a lo mejor el año que viene o dentro de 2, pues esperan vender unas 250.000 unidades al año. El Cybertruck, que pues cuando tienes una compañía que está vendiendo más de 2 millones de vehículos, como se espera que Tesla venda este año, pues no va a ser muy material, ¿no? Aunque el Cybertruck sea un vehículo de coste unitario bastante elevado, pues 250.000 unidades tampoco van a cambiar tanto la película, con lo cual al final travesía entre o valle del desierto, digamos, como dicen ellos, valle de producción entre la ola del Model 3 y el Model Y y la nueva plataforma que es llamado Model 2 o coche asequible o un coche compacto, ya veremos cómo se llama, pues perfecto para emergentes, coche perfecto para toda esa base de la pirámide de consumo de gente muy sensible al precio, que ya es un coche que se espera vender solo de esa plataforma más unidades que de cualquiera de los vehículos que haya vendido Tesla en la historia, ¿no? Con lo cual ese sería ya el salto de 2 hacia 4 o 5 millones de unidades al año. Que eso pues se habla de que podría empezar en producción a finales de 2025. Ya veremos que probablemente termine siendo 2026. Con lo cual, en este escenario en el que Tesla, pues lógicamente dudo mucho que quiera entrar en márgenes negativos, con lo cual la posibilidad de seguir bajando los precios, si ya dicen que están cercanos a su límite de escala en costes de producción y con competencia china entrando, tipos de interés que se estima que van a bajar, pero no terminan de bajar a nivel de que ya estemos viendo préstamos para automóvil con tipos mucho más reducidos, siguen siendo notablemente altos.
macroeconomía, posible recesión, pues ya veremos, ¿no? Son muchas variables que le han llevado a Tesla a decir que el crecimiento va a ser muy inferior al que tuvo en 2023 y que pues no tienen mucha visibilidad para decir cuántas unidades van a vender, y que yo pues entiendo que antes de seguir dando un guidance de producción que te vaya presionando y que tengas que bajar los precios para cumplirlo, pues que Tesla ha decidido dejar de dar esa orientación y pues vender los mayores coches que puedan a un precio al que el margen sea el mejor posible, pero no tener que estar cumpliendo un objetivo que has dado a Wall Street que incluso puede perjudicar a los intereses a largo plazo de los accionistas, ¿no? Así que bueno, pues reacción muy negativa del mercado, ya venía bajo bastante presión la acción, ese día pues le metieron un 9 o 10% abajo a las acciones, y además es que parece como que ahora pues habiendo poca visibilidad pues no tenemos mucho catalizador, ¿no? Los drivers que pueden salir, el Model 2 o el Model S compacto, pues va a tardar en salir bastante, ya están llegando cada vez más modelos, este año viene una carga importante de modelos tipo Citroën E3, coches bastante pequeñitos y que son de precios bastante económicos y con unas prestaciones bastante razonables. Entonces bueno, pues parece que Tesla, en lo que se refiere a la parte de hardware, porque el FSD ya acaban de sacar la versión 12 y tiene grandes avances, toda la parte de opcionalidad sigue ahí, ya veremos cuándo cataliza. Han salido vídeos del Optimus con grandes avances en su desarrollo en muy poquito tiempo, un robot que puede realizar tareas bastante básicas y que probablemente tenga un precio parecido al de un vehículo y con una suscripción recurrente, que tenga un modelo de hardware más suscripción, que puede ser un negocio muy bueno para Tesla, pero que tardaremos en verlo en su cuenta de resultados. Ya veremos cuál es el impacto de Cybertruck, ya veremos a qué ritmo sale la segunda plataforma del Model 2, ya veremos cómo evolucionan los márgenes con todas estas cuotas recurrentes que ya hemos contado aquí de suscripciones para todos sus clientes, pero en todo caso pues una valoración ajustada en la que sabíamos un poco a lo que veníamos, de, pues oye, que Tesla no esperamos que nos dé unos rendimientos inmediatos, no es una inversión que la estemos haciendo a corto plazo. De hecho es una compañía en la que estamos apuntando a beneficios muy por encima de la media de mercado en plazos largos, ¿no? Estamos mirando pues a 2028, 2029, a 5 años vista, ya con más productos en el mercado, con una plataforma de adopción muy masiva, con muchas ventas de software, con el tema de la conducción autónoma, con drivers de la tesis que son de márgenes muy elevados y que pueden ser muy incrementales para la venta de vehículos, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que es una de esas compañías en las que hay bastante pesimismo, bastante escepticismo, nunca sabes cuándo puede salir cualquier cosa que pueda ser un catalizador al alza, pero pues como decía, no es una inversión que nosotros la hayamos metido en cartera para 3 o 4 meses, es una compañía que además hemos tenido la suerte de comprarla a precios muy razonables en el estrés de 2022 y que aunque ahora esté en ese valle o en esa travesía del desierto o su segunda travesía por el desierto, sí que pensamos que es una de esas inversiones que te puede dar algo diferencial en los retornos anualizados a largo plazo. Pero claro, como decimos siempre aquí, no es tan fácil como decir, oye, quien hubiese comprado Amazon en el año 98 habría multiplicado por 10.000 veces su dinero. No, por el camino se tuvo que comer un menos 80% o un menos 90% en la crisis.com. Tuvo que ver como varias veces estuvo a punto de quebrar su compañía. Y pues el caso que hablamos aquí de Netflix, que ha ido del 80% para luego multiplicarse por 4, o el caso de Adobe recientemente, o muchos casos en los que los caminos no son rectilíneos en el compound a largo plazo y que las compañías en las que quieres obtener algo realmente diferencial, pues probablemente vas a tener que pasar varias travesías por el desierto. Si esta va a ser la de Tesla, cuándo va a terminar y si va a terminar bien o no, lo veremos con el futuro. Obviamente nosotros estamos en esta inversión porque creemos que sí que nos va a dar algo diferencial en plazos largos. Y ahora vamos con el sector Life Science o sector salud o bioprocesos de la mano de Sartorius Stedim Biotech y Danaher, que son dos de las compañías de nuestra cesta de 4 compañías en el sector Life Science y diagnóstico, que son Sartorius, Danaher, Thermo Fisher Scientific y Eurofins. Pues 2 de ellas han presentado, como han sido Sartorius Stedim Biotech y Danaher, y han sido sensaciones un poco mixtas. Bueno, para quien le interese nuestra inversión en salud, en la parte final de la charla del otro día, la reunión anual del fondo, aparte de que pusimos las compañías en las que habíamos invertido y un poco los drivers de por qué estábamos ahí, en la parte de preguntas, Carmen nos preguntó por las compañías farmacéuticas y explicamos cuál era nuestro approach hacia el sector de salud a través de los picos y las palas del sector, ¿no? Ahí está bien explicado el por qué invertimos en estas compañías. Bien, pues el mercado lleva mucho tiempo esperando que se produzca el destocking o digamos que el efecto, el bullwhip effect de que se almacene mucho estocaje en las compañías farmacéuticas y sanitarias, se vaya reduciendo esos stocks para que los aumentos de pedidos, o sea, que se vuelva a ver crecimiento en las compañías que producen esos consumibles, ¿no? Es verdad que nosotros las hemos comprado no en el mínimo, pero casi cuando empezaban a rebotar las hemos cogido a un precio muy bueno, que después de que son compañías que llevan los últimos 3 o 4 años haciendo nada, o sea, solo cayendo,
que es algo muy raro para compañías estas que están en un mercado que crece muy por encima del PIB, que son negocios con claras ventajas competitivas y bastante poder de fijación de precios, es decir, si el crecimiento de su tarta ya es por encima del PIB, pues estas compañías, digamos que de manera muy teledirigida tienen low double digits, o sea, crecimientos de doble dígito bajo, en torno al 12-13%, en la parte alta de la cuenta de resultados, que con un poquito de economías de escala, pues es que son negocios que tan pronto el mercado se estabilice y vuelvan a crecer, pues puedes componer de una manera bastante segura a 15% más, ¿no? Que eso es algo muy difícil de encontrar. Bien, pues Sartorius presentaba la semana pasada de manera muy positiva. Ellos ya comentan que la entrada de pedidos en el cuarto trimestre de 2023 ya ha sido superior a la de las ventas, es decir, que se les comienza a acumular un poquito el backlog, ¿no? Es decir, esa cartera de pedidos, la entrada de pedidos es superior, con lo cual pues ya empiezas a tener una cartera de pedidos que aumenta en vez de disminuir. Eso es lo que quieres ver para que las ventas futuras vuelvan a recuperarse. Hablan de volver a un crecimiento rentable en 2024 y un desarrollo empresarial dinámico, y que hablan pues que la disminución temporal de los ingresos por ventas, conforme ya ven que la reducción de stocks de sus clientes ha llegado a su fin, pues que esperan que se produzca un incremento, un repunte de las ventas bastante notable, ¿no? Eso unido a unas medidas que han llevado a cabo en la época de vacas flacas a nivel de costos, pues esperan que la rentabilidad aumente mucho cuando comiencen a aumentar las ventas, y además pues que la recuperación a lo largo de 2024 creen que va a ir aumentando su impulso, de manera que la segunda parte del año sea todavía mejor, con un crecimiento en el orden de un rango porcentual medio a alto de un solo dígito. Estaríamos hablando de medio a alto de un dígito, es decir, del 5 al 10%, o sea, en torno al 7,5%, y una rentabilidad EBITDA superior al 30%. Esto, si haces los cálculos, pues ya te da un 2024 bastante serio a nivel de crecimiento de EBITDA y de EBIT, ¿no? Pero es que además comentan que hasta 2028 esperan obtener un crecimiento de doble dígito de bajo a medio. Estamos hablando ya aquí de un poco de la línea en la que hablábamos más bien del 12-13%, y márgenes EBITDA de más del 35% en 2028. Entonces, bueno, pues esto le gusta al mercado. Ya ve que si claramente el management apuesta por dar ya guidance bastante optimistas de crecimiento 2028 y bastante razonables para 2024, es porque posiblemente lo peor haya quedado atrás, y lógicamente pues lo acoge con un comportamiento muy bueno en la acción el día que presenta esos resultados. Es verdad que si coges las cifras de 2028 y las descuentas, como acabamos de hacer en el ejercicio de Netflix, a un 15%, pues te sale que el mercado la tiene más o menos en precio. O sea, no vamos a decir que es una compañía que esté baratísima y digamos, claro, que mínimo una compañía como Sartorius esté en biotech, que es digamos un pure play de bioprocesos, que al final pues eso es un sector, como decíamos, complejo, en el que hemos invertido una cantidad pequeña en cada una de ellas para que la cesta en su conjunto de life science sea importante en la cartera del fondo, que ya es casi el 7% del total, con las revalorizaciones que han sufrido estas compañías desde que las hemos incorporado a cartera. Pues al final es una empresa en la que qué mínimo que exigir una tasa de descuento del 15%. Bueno, pues más o menos al precio al que está ahora mismo, lo que me sale que puedo hacer esta empresa 2028 sería eso lo que puedes esperar obtener. No es una compañía que digas, no, es que descontada el 15% te da que a día de hoy tendría que subir un 50% las acciones, o lo que es lo mismo, no, es que me sale que a 2028 esto puede hacer una TIR de más del 20%. Bueno, pues entonces sería para aumentar, lógicamente, esa posición, ¿no? Simplemente después de hacer todo este análisis yo me he quedado con la conclusión de que cuando la compramos sí que estaba muy barata la compañía, o digamos que ofrecía ese potencial adicional sobre una tasa de doble dígito que esperas obtener, y dices, no, es que esto descontado una tasa razonable al múltiplo que está ahora mismo, solo tan pronto normalice, esto se tiene que hacer un 30 o un 40% de upside y luego te vendría el doble dígito, ¿no? Un caso como el que hablamos en Netflix antes, que te ha hecho una TIR muy 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 fuerte y luego pues ya entras en una fase más madura en la que te va a hacer un doble dígito muy bueno. Bueno, pues en el caso de Sartorius ese rally pues ya se ha producido, digamos que no la compramos al precio de ganga total, sino que la compramos a un precio que creíamos bueno, ha tenido un rally reciente con toda la mejora del mercado y ahora pues esperamos obtener ese doble dígito medio. Las perspectivas que presentaba Sartorius contrastan un poco con las que presentó unos días después Danaher, hablando de que no veían tan clara la recuperación, que es verdad que la parte final de 2023 fue muy mala y que esperan que la primera parte de 2024 continúe con esa dinámica. Sí que es verdad que luego en la conference call Danaher dio unas perspectivas bastante más optimistas para la segunda parte de 2024, pero sí que es verdad que vemos que la recuperación no está siendo del todo homogénea y que unas compañías están dando unas perspectivas más optimistas que otras. También es verdad que no todas venden en los mismos mercados y en los mismos verticales, con lo cual de ahí que nosotros buscásemos esa diversificación de una cesta de 4 compañías diferentes, ¿no? Para estar expuestos de manera muy diversificada a zonas geográficas diferentes. Está China ahí presionando muy fuerte con su recesión, que claramente los que venden en China pues pueden tener más problemas.
tenemos un pure play en bioprocesos y luego tenemos las Thermo Fisher o Danaher, que es verdad que sí que siendo Life Science pues están más diversificadas entre más partes de la cadena de valor, con lo cual bueno, pues creemos que aunque algunas compañías están dando unas perspectivas más optimistas que otras, parece que el mercado sí que está viendo que como mínimo lo peor esté detrás de nosotros. Algunas compañías, por supuesto, pueden ver el pico bajo antes que otras y ya hay algunas que han mencionado que lo han visto ya en el cuarto trimestre de 2023. Otras, por supuesto, pues lo verán en este primer trimestre de 2024 y probablemente algunas lo verán un poquito más adelante. Pero el mercado claramente en este sector sí que está empezando a mirar hacia adelante. Sí que está empezando a ver que lo peor puede quedar detrás. Si miras las valoraciones de Danaher, obviamente el mercado no valora a Danaher como una compañía que puede hacer 5 o 6 billones de flujo de caja libre, sino que ya estima que va a hacer mucho más flujo de caja. Con lo cual, cuando ves al mercado mirando ya a 2-3 años vista, es porque ya se está anticipando a una mejora que rara vez se equivoca el mercado. Tardará más o tardará menos, pero claramente parece que va a producirse en todo este sector. Con lo cual, pues parece que hemos cogido un sector con una tendencia estructural de crecimiento bastante pronunciada a largo plazo, en un momento de bastante pesimismo a finales de 2023, y esperemos no equivocarnos y que no solo tengamos a compañías con claras ventajas competitivas y poder de fijación de precios, sino además digamos que dentro de una tarta que crece con esa tendencia a nivel de salud, envejecimiento poblacional, todas esas tendencias que suponen un viento de cola adicional o digamos un extra añadido sobre negocios que ya son de muy buenos márgenes, por lo general bastante oligopolísticos y con bastante visibilidad en el crecimiento a largo plazo por ese poder de fijación de precios. Y para terminar vamos con MSCI, que también es otra de las recientes incorporaciones a cartera, probablemente a nivel de retorno sobre el capital invertido, teniendo en cuenta que es una compañía que prácticamente no tiene que emplear capital para crecer, a nivel de márgenes y a nivel de switching costs por todos los índices y los sistemas de data analytics que ofrece a sus clientes, en el conjunto de métricas que podríamos decir de calidad, ¿no? Retorno sobre el capital, márgenes, ventajas competitivas, probablemente sea la compañía, si no de la más calidad, digamos de las 2 o 3 de más calidad de nuestra cartera a día de hoy. Una compañía que admiramos durante mucho tiempo. La gente la conocerá por el MSCI World y todos estos índices, pues MSCI es la compañía que ofrece estos servicios de indexación y de data analytics para sus clientes institucionales, que tiene unas ventas enormemente recurrentes. Hay una pequeña parte que depende de los activos bajo gestión o digamos de cuántos activos hay bajo estos índices y que al final pues tiene un componente que depende de cuándo sube y baja el mercado, pero con un viento de cola hacia la indexación, con lo cual con independencia de las subidas y bajadas de mercado, una tarta que crece o esa piscina que aumenta de tamaño que a nosotros nos gusta, una parte digamos que no depende tanto de las variaciones de mercado como la parte de Data Analytics, que claramente ellos fomentan mucho como complemento a sus clientes y utilizando esa puerta de entrada como son los index para vender análisis de datos e información a sus clientes, y luego una división de activos alternativos, real estate y demás. MSCI tiene varios vientos de cola cruzados porque no solo la indexación, sino también ESG, todas las políticas de sostenibilidad, de buen gobierno, etcétera, pues requieren cada vez más de los servicios de MSCI, con lo cual pues tenemos ese viento de cola que nos gusta tener y además, pues como me decía su director de relaciones con el inversor, cuando me reuní con ellos en una de las torres del World Trade Center nuevo de Nueva York en la visita que hice a la compañía, estábamos en una planta 55, una cosa así, con las vistas de todo Manhattan impresionantes. Es cuando yo digo estos negocios tipo pues como Moody's, SPGI, todas las agencias de rating y todo este tipo de negocios, MSCI es uno de estos negocios que ven las crisis desde un balcón. Digamos que cero discrecional, hiper recurrente y además de con un tailwind muy claro que empuja a su negocio, con un poder de fijación de precios muy claro, porque son tan sticky, digamos tan pegajosos sus servicios. Cuando tienes un servicio de Data Analytics o cuando tienes un índice formado por MSCI, la posibilidad de que tus clientes institucionales se cambien tiende a cero. De hecho, ellos tienen una tasa de retención que se acerca al 95%, ¿no? Entonces, claro, cuando yo les preguntaba, oye, ¿por el poder de fijación de precios? Ellos, pues claro, puso una cara así como quien asintiendo y reconoció pues que su negocio tiene un evidente poder de fijación de precios. Con lo cual, si tienes tailwind y tienes poder de fijación de precios, es otro de esos negocios en los que la visibilidad en los retornos, solo con que tengas y ahí está en su guidance, ¿no? Ellos dicen, objetivos a muy largo plazo. En ventas hablamos, en top line, pues vamos a crecer los índices a un doble dígito bajo, la parte de analytics a un single digit alto, o sea, un dígito simple cercano al 10%. La parte de clima y ESG la vamos a crecer a un medio a alto 20s, o sea, de un 25 a un 30%. Y el resto de activos, todo lo demás divisiones y los activos privados y real estate, a high teens, que sería entre el 15 y el 20%.
En su conjunto tenemos que MSCI, lógicamente como la parte de Index y Analytics, pues son las más grandes y crecen menos, no crecen a estos high teens, etcétera, que hablamos de ESG, pues lógicamente MSCI y su conjunto en ventas tienen un target a largo plazo de crecerlo a un doble dígito bajo, lo que hablábamos de 12-13%. La parte de EBITDA con la escala de márgenes, que están hablando de márgenes EBITDA de high 50s, o sea, estamos hablando de una compañía que hace márgenes EBITDA cercanos al 60%, y lógicamente como los gastos de la compañía crecen mucho menos que este doble dígito bajo que dicen que van a crecer las ventas, pues esos márgenes lógicamente se van incrementando con el paso del tiempo y tenemos un guidance a largo plazo de crecimiento del EBITDA de low to mid teens, es decir, desde el 12 hasta el 15%. Si las ventas crecen 10-12, pues las ventas se van apalancando con esa escala de los costes fijos y podríamos llegar a ver EBITDAs al 15%. Una compañía que la mitad de sus ventas es puro flujo de caja. Y al decir la mitad, vamos, es que me quedo corto. O sea, en el cuarto trimestre de 2023, con unas ventas de unos 700 millones, hacen un flujo de caja de casi 400 millones, 367 millones de free cash flow. O sea, estamos hablando de más del 50% de los ingresos en flujo de caja libre para los accionistas. Flujo de caja que obviamente pues lo pueden dedicar a remunerarnos. Una de las compañías que yo he visto más oportunista a la hora de remunerar porque son bastante selectivos en los momentos de hacer los buybacks. No los hacen como todas estas big tech de recompro, me da igual cómo esté el precio de la acción o no. Esperan a que la acción esté baja y entonces es cuando recompran, con lo cual el yield que nos ofrece esa remuneración es más alto que el de un simple pago de dividendo. Es decir, los buybacks como a nosotros nos gustan. Y claro, ¿quién hace esto? ¿Quién es así de selectivo a la hora de asignar capital? Pues lo hace un owner operator como Henry Hernández, que es el CEO y fundador de MSCI y además con mucho dinero en juego en la compañía. Tiene a día de hoy casi el 3% de MSCI, que es una compañía de más de 40 billion, con lo cual se está jugando más de 1.200 millones de dólares en la empresa. Y eso, pues por supuesto, se nota en la toma de decisiones. Y no solo en la hora de remunerar a los accionistas, es que además MSCI, aparte de remunerar vía buybacks y dividendos, por supuesto que también puede crecer comprando otros negocios que sean como bolt-ons, le llaman, ¿no? Como hablaba Barber en la carta aquella de Halma, las mejores adquisiciones son cuando compras algo en un negocio que tú ya conoces muy bien y que son pequeñas adquisiciones bolt-on. Pues MSCI hace muchas de estas adquisiciones bolt-on para aumentar su ventaja competitiva y cerrar el círculo de paquete, digamos, de servicios que puede ofrecer a sus clientes. Entonces tenemos esas dos dinámicas de generación de valor, pues que al final es una compañía que puede reinvertir tanto orgánica como inorgánicamente, especialmente para crecer los próximos años, y además pues que nos remuneran a los accionistas con una parte de ese flujo de caja, ¿no? Hablando un poco de las economías de escala, para que os hagáis una idea, es una compañía que con un crecimiento orgánico en el trimestre del 15% se le van las ventas a casi el 20%, y con un orgánico del 15% y unas ventas al 20%, los EPS, o sea, los earnings per share o los beneficios por acción, por la doble dinámica del apalancamiento operativo, de que los beneficios aumentan mucho más que las ventas, es decir, casi todo el aumento de ventas se traslada directamente a beneficios. De hecho, si miráis los datos exactos, coges el aumento de ventas, le quitas taxes, le quitas los impuestos y va todo íntegro a beneficio. Y además que hay menos acciones en circulación cada vez porque van recomprando, es decir, más beneficios entre menos acciones, le aumentan los EPS un 30% en el trimestre. Entonces, claro, una compañía que está aumentando EPS al 30%, con el mejor trimestre tanto en top line como en downline de los últimos 3 o 4 años, bueno, pues claro, las acciones subieron las acciones, ¿no? De tan pronto presentaron, estaban subiendo más 10, más 12 las acciones. Una compañía que está exigente de valoración y que la gente me pregunta, joder, ya, pero es que MSCI a más de 30 veces, ¿qué retornos le esperas hacer? Bueno, pues os voy a comentar un poco cuando esto de caro, o lo que parece un múltiplo caro, resulta que si el mercado percibe que el valor terminal de la compañía o que esa recurrencia, esas ventajas competitivas o esas tasas de crecimiento no tienen por qué ralentizarse porque tienes el viento de cola, porque tienes el pricing power, porque tienes esa visibilidad en los crecimientos, pues no tiene por qué asignarle un múltiplo menor en ningún momento. Mirad lo que ha sucedido con MSCI desde el año 2019. Resulta que MSCI, si tú coges en los últimos 5 años, en los que teníamos tipos muy bajos, luego tipos cero y luego tipos muy altos, con lo cual ya hemos visto todos los escenarios monetarios, MSCI desde el año 2019 no ha cotizado nunca, salvo en COVID, en el pico bajo de COVID, cuando cerró el mundo y se desplomó todo el mercado, ha tenido un pico muy puntual de cotizar a menos de 30 veces EBIT. Todo el resto de las veces es una compañía que siempre en los últimos 5 años ha estado por encima de 30 veces EBIT. De hecho, actualmente nosotros la hemos cogido a 30-32 veces y actualmente con la revalorización ya se está yendo otra vez a cerca de 40 veces
veces EBIT, que si al EBIT le quitas los intereses, que es una compañía que tiene un poquito de deuda, porque hay veces que utiliza un poco la deuda de manera oportunista cuando la acción se pone muy barata, como que adelanta los flujos de caja de los próximos años para recomprar acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que el coste financiero de esa deuda pues ahora es del 4 o 5%, pues le sacas los intereses, le sacas taxes, 40 veces EBIT, pues imaginaros vosotros a cómo está de beneficios esta compañía, ¿no? El mercado es verdad que ya ha visto que en el cuarto trimestre de 2023 ha hecho casi 400 millones de flujo de caja libre, que si lo anualizas, esto que hacemos a veces de hacer los run rate, ¿no? Digamos, ¿cuánto puede? Se está yendo ya a 1.500, 1.600 millones en un año, pues se la ha mandado otra vez a 30 y pico veces, ¿no? 45 billion. Pues lógicamente el mercado ya se anticipa. Pero claro, es exigente el múltiplo. Bueno, pues desde 2019 nunca ha cotizado por debajo, ha tenido muchas veces de 35 40 veces. En la paja mental de 2021 la mandaron a 50 veces y luego volvió el múltiplo a estar entre 30 y 35. Vamos a decir, múltiplo estable pero siempre exigente. Bien, ¿sabéis qué retorno anualizado ha dado la acción de MSCI desde ese mismo momento, 2019, en el que las acciones ya estaban caras? 20% anual compuesto. Exactamente lo mismo que han hecho los beneficios por acción. Es decir, nosotros aquí no tenemos que intentar comprarnos MSCI a 12 veces flujo de caja. Es algo que probablemente no vuelva a suceder. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener una estimación de cuáles son los múltiplos razonables para este negocio, cuáles son los múltiplos terminales que puede tener este negocio cuando las tasas de crecimiento se ralenticen un poquito y simplemente no comprarla obscena. Si hemos visto que ha estado entre 30 y 50 veces, no comprárnosla a 40, ni a 45, ni a 50 veces. Comprarla más bien en esos momentos de debilidad del mercado en los que se pone más bien en torno a 30 veces. Y MSCI, siempre que la has comprado en torno a 30 veces, ya no os digo si tienes la enorme suerte de comprártela en un COVID o en un 2008, esas veces que se acerca más bien a las 20 o 25 veces flujo de caja, pues que comprado en torno a 30 veces te ha rendido a low double digit, como ellos dicen, 10-12% en top line, que con la escala, los márgenes y la recompra de acciones que te aumenta los EPS, pues que te vas a hacer un 20% anual compuesto en EPS. Bueno, que en algún momento a lo mejor el mercado se pone muy pesimista y me la pone a 25 veces. Creo que ese es el mayor riesgo que tenemos, una compresión a lo mejor de 5 puntos. Bueno, pues a lo mejor en vez de un 20% anual compuesto, pues le puedes hacer entre un 10 y un 15. Es que me vale. De hecho, es que actualmente nosotros la hemos comprado a un múltiplo que pensábamos que era razonable, porque cuando vas viendo a lo largo de los años un negocio que te gusta tanto y dices, pues es que tengo que empezar a asumir que este negocio para hacerle tasas buenas no tengo que comprármelo a un múltiplo de value ni mucho menos, y dices, bueno, pues mira, meto una posición pequeña en cartera del 2% y si en algún momento, como ya lo conozco bien y vamos viendo cuándo va presentando, si en algún momento el mercado se pone muy pesimista y me la pone a 24 o 25 veces, pues entonces ahí la subo al 4%. Bueno, pues menos mal que le metimos el 2% a lo que pensábamos que eran unas razonables 30 o 32 veces, porque desde que la hemos comprado nos ha hecho en 3 meses el retorno que esperábamos para un año y medio. Entonces, pues MSCI es uno de esos ejemplos en los que al final los muy buenos negocios en los que hay mucha visibilidad, pues también hay que pagar una prima por ellos, y que incluso pagando una prima por ellos, si no lo pagas a un precio obsceno directamente, sino que lo haces solo a un precio razonable, como el negocio compone muy bien, puedes incluso hacer retornos muy razonables. Ojalá que durante los próximos años, como tenemos conocimiento de la empresa y ya la tenemos en cartera y la vamos a seguir muy de cerca, ojalá que vuelvan a pasar los trenes adecuados para, de una posición pequeña del 2 y pico % que tenemos ahora mismo, podamos en algún momento a un precio muy bueno convertirla en una posición ya de las importantes de cartera, digamos más bien del 4% del fondo. Así que hasta aquí nuestro capítulo de hoy dedicado a resultados empresariales. Hemos hablado de 2 negocios más bien vaca lechera o digamos en fase de madurez, como pueden ser Inditex o Games Workshop, de la cara y cruz de la temporada de resultados como han sido Netflix y Tesla. Hemos hablado del sector de Life Science, como puede ser Danaher y Sartorius Stein Biotech. Y por último nos hemos despedido con una compañía de enorme calidad y de enormes ventajas competitivas como es MSCI. Os agradecemos mucho si os ha gustado que nos sigáis apoyando en esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Por supuesto, el objetivo principal de esta tercera temporada es que compartáis el episodio con la gente cercana si pensáis que alguna de estas compañías le puede interesar a vuestros allegados, conocidos. Ese gesto de compartir el episodio en WhatsApp o en cualquier red social que utilicéis para nosotros es muy importante, tiene un valor incalculable y por favor pues seguid haciéndonos llegar ese feedback porque para nosotros son muy importantes vuestros comentarios y los leemos con mucha atención. Nada más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí cada semana.